Comenzando el ejercicio 3 que me dice lo siguiente, la presa de gravedad de concreto se mantiene en su lugar por su propio peso. Si la densidad del concreto es 2,5 megagramos por metro cúbico y el agua tiene una densidad de 1 megagramo por metro cúbico, determine la dimensión D más pequeña que impedirá que la presa se voltee con respecto al punto A. Se me brinda este gráfico, una presa de concreto que tiene una distancia D, la cual buscamos minimizar de alguna manera, minimizar. Y acá, por supuesto, hay un fluido, que en este caso es agua, y se me da la altura de 6 metros. Esta represa va a contener agua a una altura de 6 metros. Se me pregunta puntualmente cuál es la mínima dimensión de D, para evitar que haya algún tipo de giro respecto a este punto A. Cuando tratemos o se trate de este tipo de problemas, lo ideal sería utilizar siempre la segunda condición de la estática, la cual me dice que la sumatoria de torques respecto a un punto es 0. Es importante solo utilizar esta, no la sumatoria de fuerzas, porque hay fuerzas que no son contempladas y no podemos calcularlas todas. Pero al aplicar esto podemos anular las mismas y determinar solo lo que se me pregunte. Por lo pronto, ¿qué tenemos? Si queremos resolver esto, necesitamos analizar un poco la geometría. ¿Qué es lo que tenemos? El y sub cg, si esto es 6 y esto es una altura simple, como se me habla de una base indefinida y una altura de 6, podemos pensar que es un rectángulo cuyos y sub cg, el y del centro de gravedad, va a ser 6 medios, 3. Perfecto. El y sub cp va a estar más abajo, evidentemente, y va a ser el punto de aplicación de la fuerza hidrostática. Va a estar a ese nivel. La fórmula para calcularlo, ya lo sabemos, simplemente hay que reemplazar algunos valores. Como este cuerpo solo se mantiene en su lugar por su propio peso, tal como se nos indica acá, solo se mantiene en su lugar por su propio peso, para que anule el efecto de esta fuerza hidrostática, el peso tiene que ayudar. Es lo único que nos va a ayudar. La sumatoria de torques en A va a tener el efecto del torque de esta fuerza y el efecto del torque de este peso. Nada más. No hay otra fuerza. ¿Qué hacemos en todo caso? Ya hemos analizado las alturas, un poco de la geometría. El y sub cg es 3 metros directamente, 6 medios, 3. Y el y sub cp podemos calcularlo. Y la fuerza hidrostática también es necesaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar por calculando lo que conocemos como la fuerza hidrostática, F sub h. Tenemos acá la ecuación, peso específico del fluido por el área por la altura del centro de gravedad. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? La fuerza, vamos a reescribir, es igual a ¿qué? El peso específico en este caso, que es del agua, por el área en cuestión, y la altura del centro de gravedad. Muy bien. Esto es del agua. El área va a ser solo el área mojada, el área que nos está afectando acá. Nos dan una altura de 6 metros. Sin embargo, no se me dice nada de la profundidad. Vamos a tratar de poner una variable auxiliar. Una B mayúscula puede servir para el detalle de la base. La altura del centro de gravedad, 6 medios, 3. Y esto es directamente
podemos multiplicar la densidad en el sistema internacional de 1000 por la gravedad 9,81. ¿Qué es lo que tenemos entonces? La fuerza hidrostática va a ser igual a peso específico. El peso específico es el producto de la densidad del agua, vamos a poner D sub A, por la gravedad. Muy bien. Por el área. El área, como no se nos dice nada de la base, voy a poner una variable auxiliar B, B mayúscula, por la altura. La altura en cuestión. Como el agua me está afectando a toda esta sección de la represa, de la presa, la altura es 6. Por tanto, la altura va a ser 6. Muy bien, por 6. ¿Producto de qué? La altura del centro de gravedad. 6 medios, 3 por 3. Perfecto. Peso específico, área y la altura del centro de gravedad. Esto en el sistema internacional simplemente es 1000 kilogramos por metro cúbico, gravedad 981, y esto ya solo sería reemplazar. Operando, lo que vamos a obtener es la fuerza hidrostática igual a ¿qué? 176.580 multiplicado por la base, que no sabemos cuánto es. No sabemos cuánto es. No interesa por el momento. Estamos poniéndolo como una variable extra. La fuerza hidrostática va a ser igual a esto. ¿Qué es lo que sigue? Ya hemos calculado la fuerza hidrostática, el efecto. Y ese G ya lo tenemos, 6 medios, 3. Y Y sub Cp no lo tenemos aún. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el Y sub Cp de la siguiente manera. Calculando el punto de aplicación de la fuerza hidrostática, Y sub Cp. ¿Qué es lo que vamos a tener? Simplemente hay que aplicar esta expresión. Vamos a copiarlo. El Y sub Cp es igual a Y del centro de gravedad de la figura en cuestión más el momento de inercia respecto al centro de gravedad de la figura en cuestión sobre lo mismo el Y sub Cg por el área en cuestión. Nuestra expresión, solo estamos copiando. ¿Qué es lo que hacemos ahora? El Y sub Cg, vamos a resolverlo de manera algebraica para empezar. Y sub Cg, tenemos este elemento, Y sub Cg ya hemos analizado 6 medios, 3 directamente, pero si quisiéramos ponerlo, podríamos poner como H medios. Esta altura sobre 2. Vamos a ponerlo de esa manera. El Y sub Cp va a ser igual a H medios, la altura H medios, más H medios es este elemento, Y sub Cg. Todo esto es H medios. El momento de inercia de la figura en cuestión es un rectángulo. Por más que aquí haya un cuerpo sólido, no hay por qué confundirse. El área de efecto es un rectángulo. Para un rectángulo, el momento de inercia es un doceavo de la base por la altura al cubo. Vamos a poner esa misma expresión, un doceavo de la base es B, por la altura al cubo. Muy bien.
Perfecto. Sobre, esto ya está. Este y sub g podemos copiarlo directamente multiplicado por el área. Muy bien. Decimos entonces h medios por el área. El área es el área en cuestión, toda esta área. La profundidad es b. Esta altura hemos definido como h, por altura por base. La base que no la conocemos, h sub b. hb. h por b. Si simplificamos esta expresión, lo que vamos a obtener es 2/3 de h de la altura. Una expresión bastante conocida geométricamente porque es el mismo lugar donde nos afecta, bueno, donde está puesto el centro de gravedad de un triángulo. 2/3 de h. Para nuestro caso, h es, el valor de h, resulta ser 6. 6 entre 3, 2, 2 por 2, 4. Muy bien. Entonces de acá yo obtengo directamente que el y sub cp es 4 metros. Perfecto. Ya tengo el y sub cp, lo cual ya era importante. Esto es 4 metros. Si esto es 6, el remanente es 2. Perfecto. Lo que se me pregunta en el enunciado es la dimensión d. Y hasta ahora las variables que hemos encontrado no nos ayudan a contemplar este elemento, este grosor, este ancho de la presa. ¿Cómo podemos determinar la situación? Si aplicáramos la idea del peso con una sumatoria de torques acá, podríamos incluir de alguna manera la dimensión de esta represa. Y eso es justamente lo que hay que hacer. Si tenemos hasta ahora el y sub cp, solo nos falta este elemento, el peso. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Para el peso, lo que vamos a tener es lo siguiente. Para W, el peso, ¿qué es lo que decimos? Si recordamos algunas expresiones, muy conocidas en realidad, podemos decir que el peso específico del concreto, en este caso, es igual al peso total sobre un volumen, el volumen que ocupa. Despejo, y el peso es igual a el peso específico del concreto por el volumen. El producto. Solo estoy despejando. El peso específico del concreto ya podría yo calcularlo, porque la densidad está acá, la densidad del concreto. Y el peso específico es simplemente la densidad de cualquier material por la gravedad. Por el volumen. Pero el volumen, ¿qué es? Si yo tengo este cuerpo que aparentemente, bueno, es un triángulo de perfil, viéndolo de esta vista, el volumen va a ser el área, todo este triángulo, por la profundidad. Y la profundidad ya la hemos puesto como B mayúscula. Toda esta área multiplicada por la profundidad va a ser el volumen. Dicho todo esto, multiplicamos por el área. El área simplemente va a ser, como es un triángulo, esto es un triángulo, base por altura sobre 2. En este caso sería 6 por D medios. Por 6 por D. Todo esto sobre 2. Esto es el área. La profundidad. D. Listo. Todo esto ya es el volumen. Todo esto es el volumen. Área por profundidad. ¿Qué sigue? Ya tengo el peso.
el peso en función de todo esto. A modo de simplificarlo un poco, vamos a operar y decimos que el peso resulta ser 3 veces B por D por la gravedad por la densidad del concreto y listo. Tenemos una expresión con B, D, G y la densidad del concreto. El peso de la represa. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Acá ya hemos incluido la variable D. D era algo que se me pedía de entrada. Determina la dimensión D. Ya la tenemos. Lo único que nos resta es aplicar la sumatoria de torques o momentos respecto a donde solo van a incluirse dos fuerzas, este F sub h y este peso. Este va a tratar de empujar en sentido horario y este peso va a contrarrestar en sentido antihorario. Los dos se tienen que anular, los dos efectos, porque esto está estático. Estático. Dicho todo eso, ¿qué es lo que podemos hacer? Aplicamos, vamos a llamar a nuestra expresión F sub h, vamos a ponerle este como beta, nuestra expresión beta, y a esta expresión le vamos a llamar expresión alfa, y ahora vamos a aplicar la sumatoria de torques respecto a el punto A. Respecto a, ¿qué es lo que tenemos? F sub h por este brazo, fuerza por brazo. F sub h por, si este y S sub cp hemos obtenido que es 4, 6 menos 4, 2, perfecto. Este F sub h por 2. Muy bien, vamos a copiar ese elemento, aplicando dos puntos. ¿Qué es lo que tenemos? Voy a aplicar la sumatoria de torques respecto a, como está estático, tiene que ser igual a 0, y a modo de darnos un sentido, vamos a decir que todo lo que me gire, en ese sentido va a ser positivo. Muy bien, tenemos la fuerza F sub h por el brazo. El brazo era 2 metros. Muy bien, vamos a ponerlo con paréntesis, listo. Fuerza por 2, F sub h por 2, respecto a este punto A. Listo. Ahora tenemos este W. Va a ser negativo porque él trata de girar en sentido antihorario, menos W por su brazo. Pero ¿cuál es su brazo? ¿Cuál es el brazo? Como este es un cuerpo, una imagen de un triángulo, lo ideal sería tratar de utilizar simplemente la idea de el centro de gravedad de un triángulo. Y para cualquier triángulo rectángulo, tenemos que, respecto a este lado, a la punta, para cualquiera de los catetos, este elemento siempre es 2/3 de todo esto. Vale decir 2/3 de D. Una propiedad geométrica que es bastante útil. 2/3 de D. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Acá vamos a poner menos el peso W por el brazo, que ya hemos visto que es 2/3 de D. Muy bien. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Por supuesto que no. Esto lo igualamos a 0. Perfecto. Ya tenemos nuestra expresión. F sub h y W. Vamos a reemplazar en esta expresión que vamos a llamar gamma. Esta va a ser nuestra expresión gamma. Decimos que reemplazando alfa y beta
en gamma, ¿qué es lo que obtenemos? Simplemente voy a reemplazar W y F sub H, ¿dónde? En la ecuación gamma, en toda esta expresión. ¿Y qué es lo que tengo? Una expresión relativamente sencilla, 176.580 por B, multiplicado por B, una base que no conocemos aún, por 2, que era el brazo, menos 3B por la distancia D, por la gravedad G, por la densidad del concreto, por 2/3 de D, que era brazo, el brazo, y esto es igual a 0. ¡Listo! Ya tenemos nuestra expresión, 3B de G por la densidad del concreto. Si vemos la expresión B que no conocíamos de entrada, se puede ir porque está en ambos elementos y esto está igualado a 0. Se nos anula de entrada, B y B. Perfecto, se nos anula. D está acá, D está acá. Gravedad conocemos, la densidad del concreto igual es conocida, igual es conocida. Esto acá no hay ninguna variable, no hay nada. En pocas palabras, esta es una ecuación con una incógnita. Despejando, lo que obtenemos es lo siguiente. Despejando, vamos a obtener el valor solicitado de D, el cual me resulta ser 2,68 metros. Y esta es ya nuestra respuesta. Esta es nuestra respuesta. 2,68 metros.